Hola, en este vídeo vamos a hablar de las tablas de datos en Google Sheets. Una tabla de datos no es más que una lista estructurada de datos compuesta por campos o columnas y registros o filas. En Sheets se puede tratar los datos estructurados sin necesidad de convertirlos en tablas. Pero si convertimos un intervalo en una tabla tenemos ciertas características que nos facilitarán la manipulación, validación, o sea que los datos entrados sean correctos, y el análisis de los datos. Si habéis mirado alguno de nuestros vídeos sobre funciones que utilizan intervalos, función sumar, sumar sí conjunto, ya sabéis la ventaja de utilizar tablas. De todas formas, al final del vídeo vamos a repasar alguna de estas funciones con nomenclatura de tabla. En este vídeo solo hablaremos de la nomenclatura utilizada en las tablas para referirnos a columnas y filas de datos, y en la definición de los tipos de datos, tipo texto, tipo número, tipo fecha, útil para la validación de datos que se entrarán en las tablas. Tenemos esta lista, vamos a convertirla en una tabla. Seleccionamos cualquier celda de la lista. Fijaos que aquí ya sale convertir en tabla. Google Sheets detecta la estructura de la lista y ya sugiere que la convertimos en tabla. Pero nosotros lo haremos desde el menú. El resultado es el mismo, pero bueno, para pautar un poco el tema. Nos vamos a formato, convertir a tabla y ya lo tenemos. Aquí arriba el nombre de la tabla, desplegamos y cambiamos nombre. Le vamos a poner datos. Si queremos volver a convertir en intervalo, desplegamos y volver a los datos sin formato. Aunque no sea obligatorio, es conveniente definir el tipo de datos de cada columna. Vamos a definir la columna horas como columna numérica. Desplegamos en horas y editar tipo de columna número. Si ahora entramos, por ejemplo, hola, fijaos que se activa este marcador rojo que nos indica que el dato no es correcto. Y esto, bueno, siempre es importante hacer este tipo de validaciones para que los datos sean correctos, para validarlos. Vamos ahora a colocar una nueva columna al final, la llamaremos importe. Fijaos que ya se incorpora a la tabla. Y vamos a calcular las horas por los alumnos por el precio hora. Y le damos a autorrellenar. Vamos a ver ahora cómo referenciar los elementos de la tabla. Luego aplicaremos esta nomenclatura a diferentes situaciones. Ahora simplemente vamos a ver la nomenclatura. O dicho de otra forma, cómo referirnos a un rango de celdas de una tabla con la nomenclatura de tabla. Si queremos referenciar toda la tabla, simplemente pondríamos igual datos, el nombre de la tabla. Nos dará error, ya os lo aviso. Fijaos que nos dice que si queremos referenciar elementos de una tabla, tenemos que utilizar la función ArrayFormula. Cambiamos, ponemos ArrayFormula, datos. Fijaos que devuelve datos de la tabla, sin encabezados. Ya podéis suponer que esta función es expansiva. Fijaos que ponemos la fórmula en esta celda y va expandiendo pues toda la tabla, todos los datos que le hemos pedido a través de ella. Si queremos referenciar toda la tabla, nombre de encabezado incluido, ponemos ArrayFormula, datos y entre corchetes, almohadilla, all. Yo le pongo all. Hay algunas versiones que tenemos que poner en castellano, todo. En fin, a mí me funciona con el all. Si no os funciona, pues todo. De hecho, en general veréis que utilizamos nomenclatura en inglés. Si queremos solo encabezados, le ponemos ArrayFormula, datos y entre corchetes, almohadilla y headers, encabezados en castellano. Vamos a referenciar ahora una única columna de datos, por ejemplo la columna materia. Sería ArrayFormula, datos y entre corchetes el nombre de la columna, materia. Fijaos que solo salen los datos. Si queremos el encabezado, ArrayFormulas, datos, dos corchetes, uno encierra el all, la coma y luego entre corchetes la columna, el nombre de la columna. Y nos devuelve pues la columna con encabezados. Si queremos, por ejemplo, un rango de columnas desde profesor a tipo clase, ArrayFormula, datos, doble corchete, uno para encerrar una columna profesor, dos puntos y tipo clase. Este cierra la columna tipo clase y este cierra la expresión. Y si lo queremos con encabezados, ArrayFormula, datos, all, coma, para separar, y luego ya la columna inicial, dos puntos, la columna final.
Fijaos que todas estas opciones sirven para referenciar los datos de la tabla desde otra hoja, otro libro de trabajo, sin necesidad de copiar-pegar. Vamos a poner los datos en otra hoja, array fórmula, ponemos datos all. Y ahora fijaos, si modificamos los datos originales, cambiamos la fecha, por ejemplo ponemos día 3, los datos se actualizan automáticamente, cosa que no ocurre con el tema de copiar-pegar. Es una opción utilizar estas funciones para referenciar datos que están en una tabla que tenemos en otra hoja, en otro libro, etcétera, etcétera. Y venga, vamos a aplicar ahora esta nomenclatura de tablas a las funciones. Vamos a sumar la columna importe. Venimos aquí y le ponemos igual suma datos importe. Ya lo tenemos. Acordaos que con el nombre de la columna hacemos referencia solo a los datos de la columna, sin los encabezados. Entonces aquí lo correcto es ponerlo así, solo el nombre de la columna. Fijaos que esta nomenclatura es más clara que la típica suma de H2 a H15. Además, fijaos, supongamos que incorporamos nuevos registros de datos. En este caso vamos a poner fecha, ponemos 3 horas, 5 alumnos e importe hora 14. Para calcular el importe tenemos que copiar y luego modificar la fórmula. Suma H2, H16, para incluir estos datos. Si hemos utilizado una tabla, repetimos, ponemos fecha, fijaos que los datos ya se incorporan a la tabla, horas 3, 5, importe hora 14 y el importe se calcula automáticamente. Y en la función suma se incorpora también este nuevo valor. Recordad que referenciamos con nombre de columna. Resumiendo, utilizar tablas hará más legibles las funciones que tienen como argumento un intervalo y además evitará modificarlas cada vez que incorporen nuevos datos a la lista, a la tabla. Aquí tenemos esta otra función, sumar.si, donde indicamos que queremos sumar de la columna importe solo los valores con el valor química en la columna materias. Se ve más claro que con su correspondiente con rangos. Además, si añadimos más datos, no tendremos que modificar la función, ya que, como hemos visto, estos se incorporan de forma automática a la tabla y a las columnas correspondientes. A partir de aquí, bueno, se trata de que escojáis el método que os resulte más cómodo. Y eso es todo. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.